¿Por qué? Yo se las expliqué. Yo sabía que tenía que hacer Él funciona de manera sencilla. Él tiene estas dos columnas, esta columna que es de 7 platos y la columna de allá que es una columna empacada. Entonces, cuando yo voy a trabajar este equipo, lo que hago es seleccionar la columna, girarla. Acá ustedes ven que tiene como una especie de tornillo. Corro esta membrana que ya se mueve y la de arriba también. Ensamblo la columna y listo, puedo empezar a trabajar. ¿Me puede hacer un favor? Enchufa el equipo. De la vuelta. Ahí está. Ahí. Gracias. ¿Me hace un favor? ¿Lo enciende? A la derecha. Tírelo, duro. A la derecha, tírelo y suéltelo. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, ahí vemos lo que yo les decía. Todas las pantallitas que encienden en rojo, los botones, la misma operatividad del equipo anterior y el mismo sistema de incluido. Nada diferente, excepto una cosa. En el equipo de allá observamos que todas estas pantallitas estaban en rojo. Aquí tenemos una que está en rojo y en la parte inferior que está en verde. Eso quiere decir que este es un dato que yo puedo modificar. Aquí él está marcando la temperatura ambiental. Aquí estamos más o menos entre 30 y 31 grados centígrados. Y este dato es la temperatura a la que yo quiero que él llegue. Y la puedo modificar, subirla o bajarla de acuerdo a las condiciones del proceso y a las características que vaya a tener cuando yo lo vaya a desarrollar. El equipo aquí tiene esta bomba. Estas bombas son comunes en todos los equipos de laboratorio. Las únicas bombas que son diferentes son precisamente las del evaporador. De resto, todos los equipos que tienen bombas tienen este mismo tipo de bomba. Esta bomba lo que hace es llevar los fluidos a lugares elevados. Por ejemplo, tengo la solución acá en el piso y yo necesito ingresarla, pues la bomba me va a succionar y me va a llevar hasta este balón donde va a ocurrir el calentamiento de la solución. El proceso de destilación, ustedes saben que funciona. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la destilación? Pues generalmente, ¿qué es lo que entra? Destilado, entonces del destilado sale como residuo. No, ¿cuánto es el residuo? Y el destilado es lo que me interesa. Entonces, una destilación es para separar dos sustancias que son miscibles. El detalle de la destilación es que esas sustancias miscibles tienen que tener distinto punto de ebullición. Yo puedo tener en un recipiente agua y alcohol. ¿Las puedo separar? Solamente con una destilación. ¿Por qué? Porque el alcohol ebulle a una temperatura muy distinta a la que ebulle el agua. ¿A qué temperatura ebulle el alcohol? 78. 78.37 grados centígrados. A diferencia del agua que ebulle a 100. Entonces, si yo fuese a destilar agua-alcohol, lo que hago es evaporar el alcohol, obtener mi alcohol en este lado, y todo el agua que ebulle a 100 pues se me va a quedar aquí. Entonces, de esa manera puedo separar ambas sustancias. La bomba lo que me hace es ingresar las soluciones en el proceso, además de controlar el flujo. A veces los profesores le dicen a los estudiantes, vamos a trabajar 2 litros de alcohol y 3 litros de agua. No, le dicen vamos a preparar una mezcla. Preparan la mezcla y trabajan la solución sin tener un volumen exacto. Entonces la bomba les va a medir ese volumen, pero la bomba se debe calibrar y se debe trabajar de acuerdo a la solución que vamos a ingresar. O sea que no es tan fácil. Y el flujo lo controlamos con la bomba. Ingresa la solución y luego paso a decidir cuál es la
columna que voy a elegir. Las columnas tienen estos sensores. Estos sensores en todos los equipos son comunes, son sensores de temperatura. Así de sencillo. Igual, aquí también están los sensores. ¿Por qué están sueltos? Porque son parte de la columna y como son intercambiables, yo los debo tener suelto hasta el momento en que ensamblo una columna. Ustedes ven allá en las pantallas del equipo que hay muchas partes donde dice Open. Eso quiere decir que estos sensores están desconectados. Pero si yo ubico allá donde dice empacada inferior o empacada inferior, vemos que si yo lo conecto, automáticamente él cambia el dato y empieza a tomar la temperatura, independientemente de cómo esté el proceso. Si yo lo desconecto, me vuelve a decir open, y así todos los sensores. Después de que sube el flujo a la columna, allá arriba hay un serpentín. Ustedes saben el funcionamiento del serpentín, ¿verdad? ¿Qué más fluye? ¿Qué más fluye? ¿Qué más fluye en un proceso de destilación en un serpentín? El vapor. ¿Y qué más? ¿El qué? El líquido que estoy destilando que está en forma de vapor y ese es el vapor. ¿Qué más? El líquido refrigerante, que en este caso es el agua. Entonces, en los equipos del laboratorio hay dos tipos de serpentines. Este serpentín es un serpentín condensador. ¿Por qué sé que es condensador? Porque el agua de enfriamiento va por dentro de esa espiral que ustedes ven ahí y el vapor va por fuera. El vapor choca con el agua de enfriamiento y empieza a condensarse, es decir, a pasar a fase líquida. Este de aquí es un serpentín enfriador. ¿Por qué? Porque la solución o el vapor va por dentro y el agua va por fuera. O sea que básicamente lo que hace es enfriar y condensar que ya tuve de allá. Y pasarlo hasta la parte final para hacer la extracción. El equipo tiene en la parte del manejo de agua de enfriamiento este sistema de mangueras, ustedes lo ven, que viene de acá de la toma del laboratorio. Esta manguera es la que me permite dar el curso del agua de enfriamiento a todo el sistema del equipo. La puedo graduar, esto es un rotámetro o caudalímetro. Con este aparato yo abro la válvula, miro aquí en litros por minuto o en galones por minuto qué flujo le voy a dar. Y simple y llanamente lo cuadro. Lo ideal es trabajarlo a 1 litro por minuto porque es suficiente para enfriar una sustancia en una destilación sin ningún tipo de problema. ¿Alguna pregunta? Una pregunta es, ¿qué son esas cosas que tienen por dentro? ¿Qué creen ustedes que es? Bueno, ¿Parece plástico o vidrio? parece plástico o vidrio. Inclusive hay estudiantes que me han dicho que si eso es hielo. No, bueno, eso es vidrio. Es vidrio borosilicato. O sea, del vidrio del que se hacen todos los materiales de laboratorio, del que se hacen las probetas y las Erlenmeyer, todo eso, para que sean más resistentes. Ustedes saben que esos vidrios son más resistentes a la manipulación, al calor y al frío. En este caso, esos anillos son anillos de vidrio borosilicato. Son cilindros cortados para hacer el empaque. También hay empaque de material cerámico, también hay empaque de otros materiales, pero en este caso las columnas de este laboratorio pues tienen empaque de anillos de vidrio. La función de esos anillos es básicamente no permitir que fluyan las soluciones con toda su libertad. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando agua etanol o agua alcohol, el alcohol se me va a empezar a evaporar, pero si a mí se me sube la temperatura, el agua se me va a empezar a subir por la columna. Si no tuviera esos empaques, la fase líquida subiría con la fase vapor, se me vuelve un despelote y yo a la hora del té no sé ni qué obtuve. Pero como tienen los anillos, el anillo tranca los líquidos y el líquido se empieza a devolver y vuelve a caer al balón. Y el vapor se va a fluir muy tranquilamente por entre los anillos de vidrio. Entonces, esa función como de barrera que me impide que los líquidos suban es lo que hace la columna empacada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y este tiene los tubos como intercalados? Sí.
Bueno, estos platos son platos perforados. Ellos, ustedes los miran ahí, tienen huequitos como pinchaditos, unos huequitos pequeños. Por esos huequitos pequeños, bueno, por la tubería solo fluye vapor. Y si hay líquido que se devuelve hacia los huequitos pequeños para que caiga nuevamente hacia abajo y se devuelva al balón. La función es similar. Como están solamente los tubos, por ahí no va a poder fluir agua, solamente va a poder fluir vapor. Y en la parte inferior, si hay algún tipo de condensación al interior del plato, pues esa condensación o esa fase líquida se devuelve al balón. Ellos tienen estas coronitas azules que ustedes ven acá para tomar muestras en los diferentes platos y saber cómo está la concentración. A veces trabajamos destilaciones en las que la concentración en el último plato es mejor que la que se obtiene en el equipo. ¿Por qué? Porque eso depende de la solución que estemos trabajando y de las condiciones en las que lo estemos haciendo. Entonces, a veces cuando se hacen pruebas se encuentra eso. Igual es importante manejar todas las partes, al igual que la columna empacada también tiene sus llaves o válvulas para el muestreo. ¿Alguna otra pregunta? Es diferente el proceso. El mecanismo puede ser igual, pero la eficiencia, la velocidad y las condiciones del destilado son distintas. Si ustedes destilan en la columna empacada, eso es de una, rapidísimo, pero la concentración del destilado es menor. La columna de platos, la concentración del destilado es mucho mayor y las condiciones para trabajar una columna de platos son realmente muy complicadas. ¿Por qué? Porque a veces si no se trabaja a la temperatura adecuada, los platos se inundan. Y si hay una inundación, nos toca esperar a que el fluido descienda y empezar nuevamente el proceso. Hacer un régimen permanente en una columna de destilación es bastante complicado. Pero se logra si se tiene paciencia. Este proceso, haciéndolo bien hecho, es largo. Hacer una destilación es un proceso largo. Sin embargo, en práctica, pues se hace lo más corto posible, dado que son solamente 2 horas.